Señor, y te alabamos y te adoramos y te exaltamos, Señor, porque eres el único de recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, y gracias, Señor, por mostrarte, Señor, en este lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor, sé bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Ok, me da muchísimo gusto que estás aquí. Saluda, tienes 30 segundos para saludar a los que están alrededor de ti. Dile, si no sabes cómo se llama, pregúntale su nombre. Dile al ratito, me acerco un poco más para conocerte. No te vayas, no te eches a correr al final de la reunión. Quiero conocerte más. Y pues, ahora sí. Pues tenemos, sean todos bienvenidos, y si alguien viene por primera vez, puedes levantar tu mano, queremos saludarte. Levanta tu mano si tú vienes por primera vez a una reunión en este lugar. Bienvenida, muy buenas noches, qué bueno que estás aquí con nosotros. Esta amistad Las Torres, y nos da muchísimo gusto que estés aquí. Dios tiene algo preparado para ti. Y al ratito, terminando la reunión, te invitamos a que pases de este lado a nuestra sala de bienvenida para conocerte un poquito más. Y bueno, pues tenemos algunos anuncios, y el primero es que tenemos el libro del mes. Y este libro del mes se llama Te costará todo lo que Jesús demanda de ti. Híjoles, ya con el título lo dice todo, ¿verdad? Pero en la palabra dice que pues aquellos que quieran seguir a Jesús tome su cruz y lo siga, ¿verdad? Entonces queremos más de Jesús, ¿sí o no? Queremos conocer más, ir a profundidad con Él. Entonces te invitamos a que puedas acercarte a ver a conocer, a ver cuánto cuesta. Tiene un descuento especial por ser el libro del mes, así que no te lo pierdas, puedes pasar a la librería. Y también el 8 de junio inicia el curso para bautizarse. ¿Cuándo? El 8 de junio, ¿ok? Que es este domingo. Ya tenemos, inician los cursos para bautizo, ¿ok? Entonces, si tú quieres ser bautizado, si tú no sabes en qué consiste ser bautizado, puedes acercarte con Agustín, si le gustas levantarte, para que él te dé más informes detalladas y puedas venirte este domingo para este curso, ¿ok? Y bueno, los varones, este anuncio es para ti, varón. Si tú nunca has tomado un curso de hombre al máximo y dices, uy, no, ya van muy adelantados, uy, no, ya no hay espacio para mí, pues ¿qué crees? Te tenemos una excelente noticia, porque sí hay espacio. Así que vente a varones, y va a iniciar el lunes 16 el curso de hombre al máximo, el módulo 1, ¿ok? Entonces vente. No te lo pierdas. Si se te fueron las otras fechas y ya no pudiste por alguna razón, pues vente. Al final de la reunión te puedes acercar con Juan para que él te dé más información también, ¿sale? Y bueno, vamos a ver un video de Liceo. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Porque Él ha sido bueno, su bondad es infinita, y gracias a cada uno que se unió a este tiempo. Si recordarán, hace algunos meses hubo
una kermés para comprar computadoras para nuestros niños del Liceo del Reino, y es increíble ver cómo Dios obra de una manera sobrenatural, porque sobrepasó lo que nosotros pensamos, y nuestros niños ahora ya disfrutan de estas computadoras. Ya han tenido varios de ellos sus clases ahí, y vieran sus caritas de emoción, y cuando fue la inauguración de verdad vimos cómo ellos se gozaban, y todo esto pues es gracias también a ustedes, y gracias a Dios por su bondad y por todo lo que Él ha hecho, y creemos que Dios seguirá en este proyecto que ha nacido de su corazón. Y pues bueno, vamos a pasar a los diezmos, a las ofrendas. Si tú aún no tienes tu sobrecito de las ofrendas que se levantaron hace algunas semanas para los meses de mayo, junio y julio, pues te invitamos a que aún tú puedas sumarte. Dios todavía quiere seguir obrando. Dios, aún hay muchas cosas por hacer en esta casa, aún hay muchas cosas que aún a Dios quiere levantar, y se necesita, ¿verdad? Se necesita pues de su iglesia que se levante. Y yo quiero que me acompañes a Primera de Timoteo 6:17. Dice, esta versión está en la NTV, dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Y no se trata de la cantidad, sino se trata del corazón. Se trata de cuánto tú estés dispuesto a dar y compartir, ser generosos para el reino, ser generosos por los que aún necesitan escuchar la palabra de Dios, conocer. Y yo te animo a que tú te puedas unir con nosotros y decir: Señor, pues yo te entrego lo que tengo, ¿no? La mujer que habla de la Biblia, que derramó el perfume, pues dio todo lo que tenía. Así que vamos a orar por estas ofrendas que ya ha estado en tu corazón, y por nuestros diezmos. Señor, gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de ser generosos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos das de dar, Padre. Señor, esto no se trata, Señor, de nosotros, de para nuestro vivir, Señor. Se trata de ti, Jesús. Todo es por ti y todo es para ti, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón generoso, un corazón, Señor, que no abraza, Señor, las cosas de este mundo, Señor, sino que abraza, Señor, tu visión, que abraza, Señor, tus sueños, Señor, y que da, Señor, con gozo, con alegría, consciente, Señor Dios, de que esto es para dar y compartir a aquellos que aún lo necesitan, Señor. De aún, Señor, los muchos que necesitan escuchar tu palabra, Señor. Te entregamos, Señor, las promesas, Señor. Te entregamos, Señor, las ofrendas y los diezmos, Señor, que te pertenecen, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú aún no tienes sobrecito, puedes levantar tu mano para que se acerquen a ti los edecanes. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo es. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo es.
A los niños los esperan allá atrás también, todo el equipo Torres Kids. Gracias. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Hace calor, ¿verdad? ¿O soy yo? También soy yo. Ya. Dios perdona, pero el tiempo no, ¿verdad? Bueno, pues acompáñame, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra, por permitirnos reunirnos esta noche. Es un buen lugar para estar, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, porque tú, Señor, estás aquí, porque nos quieres hablar. Y hoy te damos total libertad, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva libremente, que venga, hable a nuestro corazón, nos confirme la palabra que tienes para nosotros esta noche, Señor, y que seamos edificados por tu palabra y afirmados por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy quiero compartirte de una escritura que me ha estado dando vueltas y vueltas desde la velada de oración. Estuvo muy padre. Y yo veía lo que sucede en el ambiente cuando la presencia de Dios se mueve. Y me vino a la mente este pasaje que vamos a leer, que es cuando Salomón dedica el templo y la gloria de Dios desciende, y nos dice la palabra que los sacerdotes no podían ministrar por el causa del peso de gloria que había ahí. Y el templo pues era un lugar muy especial para ellos, era algo que habían soñado, que Dios puso en el corazón de David, y David, por las razones que todos sabemos, no lo pudo edificar. Y bueno, él preparó todo para que su hijo pudiera continuar la obra. Papás, Dios nos habla que tenemos que preparar muchas cosas para que nuestros hijos puedan continuar con la obra. Pero pensando en la relevancia del templo, es que yo pensé y estaba estudiando este tema, y en la charla de hoy le puse precisamente el otro templo, porque quiero referirme a ese templo, quiero referirme a ese momento en particular, pero después vamos a ver algunas otras cosas que Dios nos enseña. Y este pasaje del que te hablo está en varios, está en Segunda de Crónicas 6, pero lo vamos a leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Es un pasaje muy largo. Empezamos desde el versículo 27 y vamos a llegar hasta el 53. Pero hay varias cosas que yo quiero ir leyendo así como que de pasada antes de entrar en materia. Dice el versículo 27, Primera de Reyes 8:27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que sean abiertos tus ojos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y empieza a hablar David de muchas situaciones, y él dice: cuando pasen ciertas cosas que aflijan al pueblo, cuando pasen ciertas cosas por causa de la rebeldía del pueblo, Señor, vendremos aquí y oraremos a ti y tú escucharás. Y también habla y dice: cuando somos dispersados desde donde estemos, oraremos volteando hacia este lugar y tú escucharás. Y también dice: si un extranjero viniere a este lugar porque haya oído de tu nombre y de tu grandeza, y venga y ora en este lugar, tú lo escucharás. Y lo que hace Salomón en esta oración, ¿verdad? Imagínate al rey ahí orando delante de Dios, ofreciendo esta oración, pero más allá de ser solamente una oración, él está haciendo declaraciones muy, muy fuertes que tienen mucho peso, y también hace, dentro de todo esto, hay advertencias hacia el pueblo. Porque dice: tu presencia está en medio de nosotros, tu presencia está en este lugar, ¿sí?
Y ciertamente pues no es que efectivamente el templo pudiera contener la presencia de Dios, pero es el punto de encuentro, el punto donde el pueblo puede ir y encontrarse con Él, donde el pueblo puede escuchar su voz, puede ofrecer sacrificios, puede ofrecer alabanza, puede ofrecer holocaustos, puede entrar en una relación personal con Dios. Pero más allá de eso, el rey Salomón aquí está también hablando de cosas que pueden tomarse sobre advertencias, porque habla de situaciones que pueden hacer que el pueblo pierda su bendición. Y entonces Salomón está en esta oración que lleva una parte de una súplica profética a Dios y una advertencia al pueblo, para que podamos nosotros entender que si bien la presencia de Dios está dispuesta, si bien la presencia de Dios ha sido abierta, accesible para nosotros, hay cosas que nos pueden privar y nos pueden apartar de esa bendición. Y ellos decían: cuando eso suceda, vendremos al templo y en el templo podemos reencontrarnos contigo. O si estamos lejos, vamos a poder voltear hacia el templo y orar hacia ese lugar y podemos reencontrarnos contigo. Y quiero mencionar rápidamente algunas de las cosas que menciona Salomón que pueden hacernos perder la bendición. Por ejemplo, en los versículos 31 y 32. Dice: si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar. Está hablando de algo que nos puede robar la bendición, que es el pecado. En el versículo 46 lo vuelve a mencionar: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airados en contra de ellos. Algo que nos puede robar la bendición, aun cuando la presencia de Dios ha sido dispensada, es el pecado. Porque el pecado nos aparta de Dios, porque el pecado nos separa de Dios, porque el pecado se constituye un abismo infranqueable entre Dios y nosotros. Entonces algo que nos roba esa bendición es precisamente el pecado. ¿Y qué acarrea el pecado? El pecado puede acarrear, por ejemplo, que seamos derrotados por nuestros enemigos. Ahí lo decía en los versículos 33 y 34, voy a estar brincando entre algunos. Dice: sí, bro. Perdón, estoy. Sí, ¿dónde estoy? Dice el 33: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. ¿Sabes que el pecado nos pone en una condición de derrota? No podemos esperar la victoria si estamos en pecado. Veíamos con los varones de módulo 1 de Hombre al Máximo este lunes la primera clase, que habla de que somos dejados fuera de la tierra de Canaán, y habla de 5 pecados que el pueblo cometió durante su trayecto por el desierto, lo cual hizo que esa generación no viera la tierra prometida, y uno de ellos era tentar a Dios. Y el tentar a Dios muchas veces es decir: yo sé que no estoy bien, yo sé que estoy en pecado, pero aún así espero que Dios me bendiga. Y a veces hago cosas para manipular a Dios pensando que por eso voy a lograr la bendición. Y no funciona así. Lo primero que Dios demanda es un corazón puro, ¿sí? Y si bien no somos perfectos, pero tenemos que estar lidiando con nuestros pecados y tratándolos adecuadamente. ¿Qué otra cosa traía el pecado? Aquí habla de sequía y hambre. En los versículos 35 y 36 dice: si el cielo se cerrase y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. Otra vez, sequía y hambre, necesidad. Y no hablo solamente de necesidad en lo natural o necesidad material. ¿Cuántas veces nuestras necesidades emocionales son más grandes? ¿Cuántas veces vemos en el mundo, y es algo que vemos constantemente, gente que lo tiene aparentemente todo y vive una vida vacía y vive una vida tan desolada y triste que terminan acabando ellos mismos con su propia vida? Por esa hambre, por esa sequía que hay en sus corazones. Y eso lo provoca el pecado, mi amado. Hemos a veces dejado de pensar en lo severo que es el efecto del pecado sobre nosotros. Hemos también pensado que podemos librarnos de las consecuencias. ¿Y sabes qué? Todo lo que nosotros hacemos
Todo, absolutamente lo que nosotros hacemos tiene dos tipos de consecuencias: las consecuencias temporales y las consecuencias eternas. Las consecuencias temporales son las que vamos a enfrentar en esta vida. El día de mañana, al momento, después, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años después, vamos a enfrentar consecuencias naturales de nuestros actos. El problema es que muchas veces no las vemos o las tenemos en poco y pensamos, ok, pues no me fue tan mal. Y eso nos hace olvidar que hay consecuencias eternas que son ineludibles. Tal vez yo puedo hacer cosas muy malas y morir en paz. Seguramente tú conoces gente que son bien malos y viven re bien. Les va bien, prosperan, tienen salud. Pero el hecho de que no estén sufriendo las consecuencias temporales de sus actos no quiere decir que van a eludir las consecuencias eternas. ¿Qué otra cosa? Aquí habla también de que ellos, por causa del pecado, vamos al versículo 46, dice: si pecare contra ti, porque no hay quien no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregues delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, habla de cautividad. La palabra nos enseña que el que peca, esclavo es del pecado. Pero no solamente somos esclavos del pecado, nos hacemos esclavos también a veces de otras personas. El pecado, mi amado, cuando tú lees sobre la Biblia acerca del pecado, puede la Biblia estarte hablando de 3 cosas. El pecado como una acción que estamos realizando, una acción mala, eso es pecado, una acción que está en contra de lo que Dios establece. Nos habla del pecado como una acción. También nos habla del pecado como una condición. Dice: estabais muertos en vuestros pecados. Eso nos dice la Biblia. Es una condición. Es como cuando yo voy a correr, estoy en un lugar corriendo, pero mi condición es: estoy cansado. Y la tercera manera en la que la Biblia nos se refiere al pecado es una autoridad sobre nosotros. Dice que somos esclavos del pecado, o que éramos esclavos del pecado. Entonces aquí Salomón advierte también acerca de las consecuencias del pecado y habla de esta cautividad. Nos hacemos rehenes, nos hacemos esclavos. Sí, el que está en pecado sexual está ligado con la persona con la que está bajo pecado sexual y está atado a ella. El que está en pecado por causa de la mentira está esclavizado a la mentira. ¿Cuántos saben que una mentira por sí sola no se puede sostener? Una mentira se sostiene de otra mentira. Y a esas mentiras las tiene que sostener otra mentira. Y tienes un castillo de naipes después. El problema es que cuando una de esas mentiras se cae, se viene todo para abajo. Y nos habla, aquí dice, el exilio, la cautividad y el exilio son llevados lejos. El pecado nos aparta de Dios, y no solamente nos aparta espiritualmente, sino que también muchas veces nos aparta de venir y estar con Dios. Muchas veces las personas, cuando son confrontados en la iglesia por su pecado, ¿qué hacen? Se van de la iglesia. Se van a otra iglesia donde nadie los conozca, donde nadie sepa nada, y dicen: aquí borrón y cuenta nueva, no me conocen, yo puedo seguir viniendo, haciendo toda mi dinámica religiosa, pero puedo seguir pecando a gusto. El pecado nos aparta y nos envía como extranjeros a otros lados. Vemos cómo a veces la gente, por causa del pecado, se aparta de Dios, se aparta de la iglesia, y cuando los vemos regresar, vemos que han sido tan heridos, tan lastimados, tan maltratados por el mundo, tan dañados. Y es triste ver que en lugar de ponerse en orden, hayan tomado esa decisión que les causó tanto mal. La historia del hijo pródigo es una historia que se sigue viviendo día con día en la iglesia. Entonces, estas cosas nos apartan de Dios. Sí, el pecado nos hace
ir lejos de Dios, el pecado que tiene que ver con, pues básicamente es la desobediencia, ¿verdad? Es la causa de que nosotros podamos perder la bendición y que podamos padecer todo esto que estamos viendo y que nos narra el libro de Primera de Reyes. Pero Salomón también junto con eso, con esa advertencia, da la salida y les dice reiteradamente: si oraren en este lugar, si volvieren sus ojos a este lugar y oraren, tú escucharás. Y esa es la importancia de que en ese tiempo la gente pudiera regresar al templo a reencontrarse con Dios. Seguramente les va a sonar muy familiar esto que les voy a decir, pero cuando vienen y ellos se volvían a Dios, lo que acabamos de leer, lo que leímos en este pasaje, vienen tres cosas. Versículo 48 dice, primeramente, que si se convirtieren a Él de todo su corazón y de toda su alma. Ese es un requisito especial para poder venir delante de Dios, convertirnos. El convertirse no tiene que ver con cambiar de religión o cambiar de denominación o simplemente cambiar de lugar o de costumbres. La conversión es un acto del corazón, es un acto del alma. Tiene que haber un cambio muy profundo para hablar de una verdadera conversión. Entonces dice: si se vuelven a mí de todo su corazón y de toda su alma. Y después en el versículo 33 encontramos otras dos pistas que nos hablan y nos dicen: si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren hacia esta casa. ¿Te suenan esas tres cosas? Volverse a Dios, confesar su nombre y orar. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieran de sus malos caminos y se arrepintiesen y oraren, dice, yo escucharé. Y ese era el punto importante, y esa era la enseñanza de Salomón, decirles: ok, hay muchas cosas que nos pueden apartar de Dios, hay cosas que nos pueden robar la bendición, pero sabes que puedes regresar porque el templo está aquí y la presencia de Dios está en este lugar, y tú puedes clamar a Dios desde este lugar, o puedes clamar a Dios desde donde tú estés dirigiéndote a este lugar, y Dios va a escuchar y va a responder. Y esa era la esperanza del pueblo. Y en eso confiaba el pueblo. Confiaba tanto que incluso menospreció y después, pues puedo pecar y todo, total, voy al templo, lloro y no pasa nada. Y de repente el templo es echado abajo. ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? Y aquí es donde este pasaje empieza a hablarnos de cómo Dios no pierde el control de las cosas y cómo la gracia se dispensa de una manera tan especial que puede impactar nuestras vidas de una manera impresionante. ¿Sí? El templo era el punto medular de la oración, el sacrificio, la adoración era ahí donde el pueblo buscaba esa reconciliación con Dios, la bendición de Dios. Pero el templo es echado abajo, pero sucede algo antes que eso bien importante, y es que viene Jesucristo y entonces cambia radicalmente el panorama y los conceptos cambian. Y él hablaba, incluso recuerdas que les decía: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. La muerte y la resurrección de Cristo nos hablan un nuevo camino a la presencia de Dios, un camino que desde antes de que el templo fuera destruido, un camino que se había cerrado por causa del pueblo, por causa del pecado del pueblo. Pero la muerte y la resurrección de Jesucristo vienen a abrir nuevamente un panorama y un camino para poder acercarnos a Dios y para poder buscar lo que leíamos, que era volvernos de todo nuestro corazón, confesar su nombre y orar. Y entonces el concepto que trae Jesús
Y la dispensación que trae Jesús es tan grande porque ahora, en lugar de voltear hacia el templo, en lugar de ir físicamente al templo, lo que nosotros tenemos que hacer es solamente levantar nuestra mirada y clamar a Él. ¿Por qué? Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:19, lo hemos oído muchas veces. Pablo enseña: ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ahora, el otro templo somos nosotros. Ahora en lugar de ir a un lugar físicamente, lo único que tienes que hacer es ver hacia adentro y buscar al Espíritu Santo que ha sido derramado sobre ti, que está en ti, que mora en nosotros y que está dispuesto. Tú y yo ahora somos el templo. Tú y yo ahora somos ese lugar que es el punto para el sacrificio, para la adoración, para la oración, para buscar la bendición de Dios. No es el sacrificio como se ofrecía en el templo anterior. Partimos del sacrificio de Cristo, pero también dice que nosotros presentamos nuestro cuerpo siempre a Dios como un sacrificio vivo, agradable. Es ahí donde nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Y es el Espíritu Santo el que se mueve en nosotros y el que activa nuestra comunión con Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hemos estado aprendiendo las últimas semanas acerca del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ese paracletos del que nos han estado hablando, ese ayudador, ese consejero, hace varias cosas. La primera es que nos convence del pecado. Porque sabes que a veces a nivel intelectual podemos saber que algo está mal hecho, pero también a nivel intelectual lo podemos justificar nosotros mismos. Ay, pues sí, le contesté mal, pero también él cómo me habló. Ay, sí, pues le hice una señal no muy buena, pero también se me cerró y yo venía en mi carril. ¿Verdad? Intelectualmente sabemos las cosas que están mal, ¿verdad? Normalmente lo sabemos. Pero también a nivel intelectual nos justificamos y minimizamos. Sí, hace tiempo platicábamos con alguien acerca de la piratería, ¿no? Y yo le decía, pues no. O sea, estaban hablando de una película y en ese momento le entregaron a una persona una película. Gracias por la película que me prestaste, y era una película pirata. Que se la compraron a un cristiano que vendía películas piratas. Pero ¿sabes cuál era su justificación? Es que solo vendo películas cristianas para la extensión del reino. Yo dije, pues pirata es pirata, hermano. De lo que sea. Y yo les decía, la Biblia nos dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos me dicen, bueno, es que también ellos son artistas y ganan mucho dinero, y eso no es problema tuyo. Intelectualmente sabían que sí, que comprar y vender y usar películas piratas estaba mal. Pero se justificaban de muchas maneras. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te dice, hiciste mal, cuando el Espíritu Santo viene y te dice, estás mal, cuando el Espíritu Santo viene y te dice, estás en pecado, no podemos decir nada. No hay argumento que valga. Porque su voz es tan fuerte y convincente que derriba cualquier argumento. Ni siquiera alcanzamos a esgrimir ningún argumento. Nos convence totalmente. Y como nos convence totalmente del pecado, entonces nos guía al arrepentimiento genuino. Es el Espíritu Santo el que nos guía al arrepentimiento genuino. Nos da la fuerza para confesar y confrontar nuestro pecado, pedir perdón, ponernos a cuentas, primero con Dios y después con nuestros semejantes y a veces con nosotros mismos.
Y este camino de la convicción del pecado, del arrepentimiento, nos va a llevar a Jesús. El Espíritu Santo nos muestra a Jesús. Porque está bien que seamos convencidos de pecado, está bien que nos arrepintamos, pero eso nos hace sentir mal. Y el Espíritu Santo completa la obra y dice, ok, todo esto está mal, pero hay una solución, es Cristo, es Él murió por tus pecados, Él te perdona, y entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y Cristo nos va a llevar al Padre. Mira lo que dice 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Quieres una revelación de Jesús? Sí, está en la Escritura, pero viene y es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos y nos ayuda a entender la revelación de Jesús, para que podamos entender lo que es realmente que Jesucristo sea Señor. Porque a veces también nos la llevamos por la ligera. Una vez escuché a alguien que decía, es que yo durante mucho tiempo conocí a Jesús como mi Salvador, pero no lo conocía como mi Señor. Y yo pensé, ¿sabes qué? Si no es tu Señor, no es tu Salvador. No hay salvación si no aceptas el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es precisamente reconocer que Él tiene la autoridad y la potestad para salvarnos. Y después dice en Efesios 2:18, que por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros, habla de judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Entonces el Espíritu Santo nos viene y nos convence. Todo lo que leíamos que habló Salomón del pecado, y que hablaba de la cautividad, y que hablaba de la necesidad, y que hablaba de la separación y todo eso viene el Espíritu Santo y nos convence, nos guía al arrepentimiento y nos lleva a Cristo, y Cristo nos lleva al Padre. Por eso es tan importante que podamos entender, somos el otro templo. Un templo que ha sido y está siendo y seguirá siendo edificado por Dios, purificado por Dios. Jesús, cuando llegó a Jerusalén después de la entrada triunfal, fue directamente ¿a qué? A limpiar el templo. Jesús, cuando llega a tu vida y mi vida, hace una entrada maravillosa, lo conocemos, lo recibimos, lo aceptamos, lo confesamos como Señor y Salvador, pero ¿sabes qué? Él va a llegar a limpiar tu vida, a limpiar mi vida, porque quiere limpiar su templo. El templo donde Él va a depositar su Santo Espíritu, para que ese Espíritu nos pueda convencer, nos pueda llevar al arrepentimiento, nos pueda acercar a Él, y entonces podamos acercarnos al Padre. Pero es la labor del Espíritu Santo que nosotros podamos estar en esa comunión. Ahora, el templo, si nosotros regresamos a los pasajes donde fue diseñado, pues el templo requería mucho cuidado. Tenían que cuidar que el fuego del altar no se apagara. Tenían que cuidar que no faltara las lámparas, el aceite de las lámparas. Tenían que cuidar de estar cambiando el pan constantemente. Tenían que estar ofreciendo sacrificios. Tenían que estar haciendo holocaustos. Tenían que estar quemando el incienso. Tenían que preparar, sí, tenían que estar los cantores. O sea, el templo demanda un cuidado muy grande. Y tu templo y mi templo igualmente demanda que nos ocupemos de él. Que nos ocupemos de mantenerlo como un lugar santo y consagrado a Dios. El templo era un lugar santo y consagrado total y absolutamente a Dios. Nosotros tenemos que ocuparnos de este templo, de mantenerlo como un lugar santo y consagrado a Dios. El templo era un lugar, no me da tiempo de ir por todas las cosas del templo, pero quiero resaltar estas tres. El templo entonces era un lugar santo y consagrado. El templo era un lugar de sacrificio, de holocausto, de ofrenda. ¿Sí? El sacrificio
máximo lo hizo Jesús. Pero nosotros también tenemos que poner cosas en el altar, ¿no? O nada más yo, ¿verdad? Tenemos que poner actitudes, pensamientos, palabras, emociones, series de televisión, revistas, conversaciones, amistades, relaciones. Tú nómbralo. Tenemos que estar trayendo constantemente todo eso al altar. ¿Para qué? Para que el templo se purifique. Se purifique. Y tercero, el templo es un lugar donde se ofrecía incienso y adoración. Nosotros tenemos que estar cuidando que nuestro templo siempre sea ese lugar donde se ofrece el incienso, que es la oración y la adoración a Dios. Una adoración que brote del fondo de tu corazón, una adoración como dice en la Biblia, como nos enseña la palabra, en espíritu y en verdad. Ese es el templo que Dios quiere edificar en nosotros para que su Espíritu Santo pueda morar, que su presencia no se aparte. Consagración, sacrificio y adoración. 3 cosas de las muchas que se hacían en el templo. Pero lo más importante es el punto de encuentro donde yo llego. Si me puede apoyar el equipo de alabanza, por favor. Donde yo llego con el Espíritu Santo y puedo decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estamos tú y yo. Quiero estar contigo. Quiero hablar contigo. Quiero que tú me hables. Pero quiero que por encima de todo me muestres lo más maravilloso. ¿Sabías que en el templo también había tesoros? ¿Verdad? Tesoros maravillosos y utensilios y cosas preciosas que se traían al templo. Y cuando tú vas a tu templo y le pides al Espíritu Santo que mora en ti: muéstrame el tesoro más grande, Él te va a mostrar a Cristo. Te va a decir: no hay nada más grande, no hay nada más hermoso, no hay tesoro más glorioso que el Cordero que se entregó en una cruz por ti y por mí. Es el tesoro más grande que puedes encontrar. Y sabes, lo podemos ver, como te decía hace un momento, conocerlo intelectualmente, lo podemos experimentar emocionalmente, pero necesitamos verlo en el Espíritu para poder realmente discernir y entender quién es Cristo, qué es Cristo, qué representa. Y yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Te voy a pedir que cierres tus ojos. No tenemos que voltear hacia ningún lado. Ya no tenemos que ir hacia ningún lado, porque hoy el templo somos nosotros. Dios nos ha establecido como templo de su Santo Espíritu. Yo te invito a que tomes un tiempo para buscar. Así como el pueblo iba al templo a encontrar y a buscar la presencia de Dios, que tú busques la presencia de Dios en este momento y pídele al Espíritu Santo que te revele y pídele: Señor, muéstrame a Cristo.
Me gustaría dirigirme a las personas que tal vez nos acompañan hoy por primera vez. Si tú no has dado un paso para reconciliarte con Dios, si tú no has dado un paso para decirle: Señor, me arrepiento y te pido perdón, y esta noche quieres hacerlo, te pido que levantes tu mano y me permitas orar contigo. Si nunca has hecho una oración para ponerte a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname, ven a mi vida. Ok, amén, amén. Y ahora quiero invitarte a que tú permitas que el Espíritu Santo realmente pueda hacer su obra en ti. Que tú le digas: Señor, echo abajo toda resistencia en mi vida, porque yo soy quien resiste, Señor. Puedo echarle la culpa a muchas cosas, puedo decir que son las circunstancias, puedo culpar, pero en el fondo realmente sé que soy yo quien se resiste a tu obra en mí. Yo quiero abrirme por completo, porque yo quiero ver a Cristo, quiero conocer a Cristo, quiero esa intimidad con Cristo que solamente tú me puedes dar, Espíritu Santo, porque tú me revelas su gloria, tú me lo muestras en todo su esplendor y en toda su majestad. Porque quiero a través de Cristo también acercarme al Padre, Señor. Porque quiero a través de Cristo poder restaurar mi relación con mi Padre. Y tal vez tengo mucho tiempo en este lugar o en otros congregándome, Señor, pero yo necesito hoy que tu Espíritu Santo haga su obra en mí y que me muestre a Cristo. ¿Por qué no lo cantamos una vez más y le dice: Señor, dame a Cristo? Es todo lo que necesito. Decírselo una vez más: Señor, no queremos nada más, no queremos nada más, no necesitamos nada más, Señor. No hay nada que este mundo nos pueda ofrecer que se compare, Señor, a la excelencia de conocerte a ti, Señor. No hay tesoro, no hay riqueza, no hay prestigio, no hay fama que se compare, Señor, con el gran gozo de conocerte a ti, Señor, porque tú lo llenas todo en todo, Señor. Por eso te buscamos a ti, por eso necesitamos que seas tú reinando en nuestras vidas, por eso necesitamos que tu Espíritu Santo venga y tome, Señor, estos templos que tú has purificado con tu sangre, que tú has limpiado con tu sacrificio, Señor, y que se levante como, Señor, para que sea un templo, Padre, donde podamos venir y buscarte a ti y encontrarnos contigo. Gracias, Señor.
Pues familia, nos quedamos con esta palabra, ¿verdad? Y que podamos vivir en santidad, consagrados para Él, que nos volvamos de todo nuestro corazón hacia su rostro, que podamos arrepentirnos de todo aquello que nos aleja y nos aparta, que vivamos como ese sacrificio y podamos vivir en pureza, en santidad para Él. Y quiero nada más dejarte un versículo que está en Romanos 6, 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues que tengas una excelente noche. Estamos despedidos. No te olvides que este domingo, si tú quieres bautizarte, puedes venir al curso, acercarte con Agus, y también para los varones que quieren iniciar el módulo 1 de Hombre al Máximo, acercarse con Juan. Que tengan una excelente noche y un regreso a casa bueno.